Ya, jóvenes, buenas noches. A ver, hoy día en el módulo nos toca hacer la teoría de costos, la teoría tradicional de los costos de producción, pero también nos piden hablar algo acerca de los otros costos, que son los costos de oportunidad, que se estudian en la llamada frontera de producción, ¿ya? ¿Correcto? A ver, más bien hay una pregunta donde ha habido un dato ahí mal tipeado, ¿ya? Son errores que a veces ocurren. En la pregunta 2, ¿ya? En la pregunta 2, la alternativa E debe ser 6 kilos de tortas, no 26, ¿ya? ¿Correcto? Es la única opción que hay que corregir porque a veces se pasa un número y en esto virtual pasa eso, ¿ya? Debe ser 6 kilos de tortas, ¿ya? Ante la pregunta número 2, ¿correcto? A ver, bueno, vamos a mencionar en este momento lo que nosotros llamamos comúnmente la frontera de posibilidades de producción, ¿ya? Por lo general, nosotros siempre cuando hablamos de economía decimos que en la ciencia, ¿se acuerdan que estudia el problema de la escasez, ¿no? Y evidentemente, dados dos productos que tenemos que generar para darle valor agregado, para satisfacer necesidades, la economía tiene que tomar decisiones en torno a la asignación de recursos escasos. Pero esa asignación se tiene que dar bajo el límite de la producción al cual podemos llegar. O sea, si yo, por ejemplo, tengo ahorita, a ver, 100 arbolitos, ¿no? Para producir madera y, por ejemplo, hacer sillas y también hacer casas, ¿no? Con la madera, entonces voy a tener un límite de sillas y un límite de casas, ¿no? Por ejemplo, podría hacer unas 40 sillas y, por ejemplo, unas 3 casas con toda esta cantidad de madera que puedo sacar. Pero ¿qué pasa si tengo ahora 600 árboles? Entonces las posibilidades de producción van a ser mucho mayores, pero siempre habrá un límite. Entonces, lo que la economía busca en el tiempo es que ese límite se vaya expandiendo. Porque a medida que el límite se expande, hay más bienes y servicios en la economía y se pueden satisfacer más y mejores necesidades. Eso es lo que vamos a tratar de enfocar el día de hoy. Pero no olvidar también que a la hora que asignamos recursos, tenemos que dejar de lado otras necesidades. Es como que yo diga, a ver, el presidente Vizcarra, ¿no es cierto?, tiene dinero, 600, no lo que ha cobrado, sino dinero del presupuesto, 600 millones de dólares. Y por ejemplo, hoy día en la conferencia de prensa ha dicho que se van a construir 5 hospitales más en el país, ante lo cual se va a gastar 600 millones. Pero también con los 600 millones habría que decirle al presidente, se podría, no sé, construir unas 200 escuelas más, que cuestan mucho menos que los hospitales. O de repente podría servir también para 4.000 kilómetros de nuevas pistas en el país, porque tenemos un problema de infraestructura, ¿no? De vías de comunicación. O de repente podría servir para construir 3 plantas de oxígeno, que tanto hemos necesitado en esta época. Entonces, el problema es que no se puede producir todo a la vez. Y por eso la economía tiene que incurrir en el llamado costo de oportunidad. ¿Se acuerdan qué es el costo de oportunidad? Son las alternativas a las cuales tenemos que renunciar a la hora de hacer una selección de objetivos. Pero acá tenemos una ventaja, que cuando la teoría económica explica la frontera de posibilidades de producción, lo hace solamente con 2 bienes. Por lo tanto, para producir un bien en mayor cantidad, debo reducir la cantidad del otro producto. Ese será mi costo de oportunidad. ¿Está bien? Vamos a verlo entonces ahora en este gráfico. A ver, esta curvita, ya que parece mi perfil cuando estoy dictando, representa la llamada frontera de posibilidades de producción, ¿ya? Observa que es una curva límite, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que esto es la empresa Samsung, ahí está, bien conocida, es una transnacional de la industria electrónica, ¿no? Y de telefonía móvil también, y tiene la siguiente frontera de posibilidades de producción. Por más que sea una de las empresas más grandes del mundo, también se va a enfrentar a un límite de producción. Obvio, ¿no? A ver, imagínate que acá produce televisores inteligentes y por acá también produce celulares más inteligentes todavía. Y tenemos las siguientes opciones de producción. Vamos a mencionar ahí con letras para que ustedes la puedan ir identificando. Tenemos que hacerlo en forma concreta. En el punto A, observa
esta empresa ha tomado una decisión media rara, ¿no? Ha asumido que todos sus recursos, llámense instalaciones, robots, porque ya emplea más robots que gente, mano de obra, tecnología, insumos, se vaya únicamente a la producción de televisores. Ha decidido producir 40 televisores nada más. ¿Cuántos celulares producirá en el punto A? 0. ¿Y por qué produce 0? Porque está en el límite máximo de producción. En cambio, si se mueve hacia el punto D, estaría produciendo como máximo 1.300 celulares, pero no haría ni un solo televisor. Tiene que decidirse, o está en A o está en D. No puede estar en ambos puntos a la vez, porque los recursos son limitados. ¿Se dan cuenta? A ver, ¿qué pasaría si ahora esta empresa decide estar en el punto B? Ahora en el punto B la situación ha cambiado. Ahora produce ambos bienes. Produce 600 celulares y 32 televisores. ¿Se dan cuenta? Pero si yo analizo y si me he movido del punto A al punto B, ahí ha habido un fenómeno económico. Esta empresa ha tenido que reasignar recursos que antes se usaban en hacer televisores para poder hacer algo de celulares. Recuerda que en el punto A no producía ni un solo celular. Por lo tanto, observa que para pasar de A a B ha tenido que sacrificar 8 televisores. La diferencia, pues, ¿no? 40 y 32. Sacrificando 8 televisores, esos robots, esas maquinarias han empezado a producir celulares. ¿Cuántos celulares se van a producir en el punto B? 600. Pero hemos tenido que sacrificar 8 televisores. Esta cantidad es lo que se llama el costo de oportunidad. ¿Está bien? La cantidad de un bien que se tiene que renunciar. Si fuera del punto B al punto C, pasaría algo similar, ¿no? Observa que ahora la cantidad de celulares ha aumentado. Ahora hay 400 celulares más. No sé si me dejo entender, esta diferencia sería 400. Pero para hacer 400 celulares más, hemos tenido que sacrificar esta diferencia, ¿no? Que sería 12 televisores. Eso sería el costo de ¿qué? De oportunidad. Y si nos vamos del punto C al punto D, sacrificaríamos estos 20 televisores que antes hacíamos para poder hacer 300 celulares más. ¿Se dan cuenta? La cantidad de bienes que uno sacrifica dentro de la frontera de posibilidades es lo que se conoce como el costo de oportunidad. Igual sería si te vas del punto D al punto C. Ahora el costo de oportunidad sería los celulares que dejas de producir. ¿Se dan cuenta? Ese es el objetivo de este tema, que tú puedas entender el concepto de costo de oportunidad. ¿Ya? Bueno, vamos a verlo ya en una posición más global, en una posición más general. A ver, vamos a asumir que este es un país, vamos a hablar ahora de un país que tiene dos opciones. A ver, justo coincide con lo que está pasando en este momento en el país más poderoso del planeta, ¿no? Estados Unidos. A nosotros nos interesa quién va a gobernar Estados Unidos, ¿no? Parece que va a ganar el candidato demócrata, Joe Biden, no va a ser el nuevo presidente, no se sabe todavía porque es un proceso muy luchado, ¿no? Bueno, en fin, Estados Unidos tiene esta opción. A ver, vamos a hablar de la economía norteamericana, ¿ya? Armas y alimentos, ¿no? Imagínate que este país decide estar en este punto, vamos a llamarle el punto D. A ver, ¿qué entienden ustedes si la economía está en el punto D? Sería un país medio raro, ¿no? Aunque ya sería un país extremo también. Sería un país militarizado al 100%, un país que solamente produce armas y no le interesa para nada alimentar a su población. O sea, sería una población muerta de hambre, pero le gana la guerra a cualquiera, ¿no? Sería la interpretación. Algo que es totalmente imposible, ¿no? Y si fuera el punto F, sería lo contrario. Todos los habitantes estarían como yo, bien alimentados, pero sería fácilmente vulnerable. No tendría defensa ese país, ¿no? Imagínate un país sin ejército, sin marina, sin fuerza militar, pero bien alimentado. Un país medio raro. Entonces, lo más eficaz sería estar en el punto S, en cualquier punto que no sea el extremo, ¿verdad? Por ejemplo, en S produce armas y también produce alimentos, aunque se entiende que produce más alimentos que armas. Pero ¿sabe lo que significa el punto S? Significa que la economía está utilizando todos sus recursos. Y a esa situación se le da este nombre. Se le llama el pleno empleo, ¿ya? Si te preguntan qué es pleno empleo, tienes que decir, es una situación ideal en donde se utiliza
la totalidad de los recursos disponibles. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasaría si el país estuviera en el punto R? Observa que R está debajo del límite máximo, pero hay producción. Mira, hay algo de armas y hay algo de alimentos, pero hay un problema, pues, que acá queda un vacío. Lo máximo al cual podemos llegar es el límite, ¿no? La frontera de posibilidades, pero acá estamos debajo de la frontera. Por lo tanto, la economía está produciendo, pero no está utilizando totalmente sus recursos. ¿Sabe cómo se le llama a esa situación? Se le llama capacidad ociosa. ¿Ya? ¿Por qué se le llama capacidad ociosa? Porque ya no existe el pleno empleo. Y observa que a medida que el punto se vaya alejando de la frontera, habrá mayor capacidad ociosa. Pero si el punto se va acercando a la frontera, habrá menor capacidad ociosa. Evidentemente se estaría recuperando, ¿no?, el empleo de recursos. Una pregunta, ¿la pandemia qué ha generado? ¿Un movimiento de S a R o de R a S? ¿Alguien me podría decir de los asistentes? C a R. Claro, de S a R. Creo que es Alejandra. Paula, muy bien, te felicito, Paula, de S a R, porque, mira, la economía estaba trabajando en su máxima capacidad, pero se han cerrado gimnasios, muchos restaurantes no funcionan, discotecas, entretenimiento, ¿no? Actividad económica en general está muy paralizada, entonces eso ha generado que ahora haya capacidad ociosa, hay ingenieros sin trabajo, obreros sin empleo, ¿no? La construcción civil está paralizada, entonces eso genera evidentemente un problema de desocupación, ¿ya? Qué bien, ¿ah? Ahora, ¿qué busca el gobierno? ¿Pasar de qué punto a qué punto? ¿Qué vamos a buscar el próximo año? ¿Pasar de qué punto a qué punto? De R, llegar a S, pues, recuperarlo, ¿sí o no? Recuperar el pleno empleo, ¿no? A ver, ¿y qué pasa en el punto M? Ya, para exagerar. Ya M sería la destrucción total, ¿no? M ya sería Anabel, ¿no? Ya sería una economía terrorífica, sería el llamado pleno desempleo, claro. Ese es un punto también pues absurdo, ¿no? Ninguna economía va a estar en ese nivel. Profe, una pregunta, y B y F, si bien es cierto, no son eficientes porque se deja de producir algo, absolutamente, pero también habría pleno empleo. ¿Te imaginas que estemos en el punto B? Todos los trabajadores del Perú haciendo armas y los campesinos que producían alimentos pasan a hacer armas, ¿no? En cambio, si nos vamos al punto F, los ingenieros militares pasarían a sembrar papas, ¿no? ¿Sí o no? A producir alimentos. Sería una economía, pues, totalmente ambigua, ¿no? Totalmente absurda hasta cierto nivel. Pero de todas maneras, son puntos donde habría el pleno empleo. Ahora, ¿dónde está el punto G? Fíjate, el punto G está fuera del límite máximo. Por lo tanto, como su nombre lo indica, el punto G es inalcanzable. ¿Qué, profe? O sea, que este nivel de producción no es posible. No, pues porque no te alcanza. Es como el grupo Ciencias tiene, cuando ustedes vengan a lo presencial, tiene 2 locales, 6 aulas para llenar. Entran máximo 200 alumnos. No pueden entrar más. Pregunta, ¿y si vienen 5.000 a matricularse? No se les va a poder matricular a los 5.000. Pues ¿por qué? Porque no hay un límite para 5.000, solo para 200. Aunque claro, todo eso depende también de las inversiones, ¿no? Porque si ahorita la academia está en ese nivel, para llegar a 5.000 tendría que expandir su frontera, ¿no? Y para lograr expandir su frontera debería tener más recursos, mejor tecnología, más locales, más trabajadores, más computadoras, más profes, ¿no? ¿Sí o no? Y sobre todo eso generaría pues el llamado crecimiento económico, ¿está bien? Así que aprendiéndose eso ya para ustedes lo demás es papayita. Ya tenemos así que explicar al mango, a lo máximo, porque tenemos poco tiempo para la parte que nos queda, ¿ya? Bueno, felicitamos a esa alumna y a otra alumna que también participó. Se ve que están por ahí con bastante motivación, ¿ya? A ver, no se olviden por favor, no es que los vamos a abandonar, ¿ya? La próxima semana, el miércoles, he pedido permiso, ¿ya? Yo tuve ayer un problema de conexión, eso pasa siempre en internet, ya está solucionado, ¿ya? Y el día miércoles vamos a recuperar el curso de cívica, que nos quedó pendiente hacer el tema del matrimonio, ¿no? Justo vamos a hablar sobre
el economista ese que se ha casado en México y que se casó con su pareja también del mismo sexo y no le han reconocido. Eso vamos a ver en la próxima clase, ¿ya? Por si acaso. Bueno, la clase está programada a las 11 de la mañana. Por favor, el día, ya después le van a avisar, ¿ya? Bueno, vamos ahora a los costos, ¿ya? Las empresas, los llamados costos de producción. Cuando te mencionan la palabra costo, el alumno inmediatamente lo asocia al gasto, ¿no? Aunque no necesariamente, ¿eh? Porque a veces el costo y el gasto difieren por conceptos, ¿no? Por ejemplo, yo compro madera porque tengo mi carpintería. Ese es un costo y a la vez es un gasto. Obvio, ¿no? Un desembolso que a la vez se va a trasladar al precio de lo que voy a vender. Pero ¿qué pasa si en lugar de comprar madera me compro un torno maderero, de esos que moldean la madera para hacer los comedores, las camas, ¿no? Entonces, esa máquina, a diferencia de la madera, no me va a servir para un solo proceso. Yo la madera la compro todos los días, pero no voy a comprar máquinas todos los días, pues. Entonces, la compra de máquinas, o sea, de bienes de capital, ya no es un costo, es un gasto, es una inversión, ¿ya? ¿Por qué? Porque a la hora que venda la silla, yo no voy a cobrar la máquina, pues. No le voy a decir al señor, señor, ¿cuánto está su silla? Mire, la silla está 100 soles, más la máquina 20.000 sería 20.100. Es como que el taxista te cobre el costo del carro a la hora que te lleva a tu destino. Es absurdo, ¿no? ¿Te das cuenta? Por eso que a veces el término gasto se refiere a un término más amplio, ¿no? Que incluye también la inversión y todo lo demás. Entonces, los costos vienen a ser el conjunto, mira bien, de desembolsos. ¿Ya? En los desembolsos que las empresas tienen que realizar para comprar todos los recursos que le permiten llevar a cabo el proceso productivo. ¿Está bien? Evidentemente esos costos van a tener, ¿no?, consecuencias a la hora del proceso de producción. Porque gracias al costo, tú vas a poder determinar esta variable, que se llama precio. No te olvides que dentro del precio hay dos elementos. El costo medio, acostúmbrate ya a mi terminología, costo medio es lo que te cuesta cada unidad, y a eso tienes que agregar el objetivo del empresario, que es la ganancia. Tú sumas el costo medio y la ganancia y tienes el precio, ¿no? Por ejemplo, yo le digo al dueño del restaurante de mi barrio, amigo, ven, ¿por qué no vendes el menú a 10 soles? Y él me dice, porque quiero ganar 6 soles por cada menú. O sea que ya me dijo cuál es el costo de cada menú. El costo de cada menú sería 4 soles. Por ejemplo, la sopa de pollo y la carapulcra que hoy almorcé en ese restaurante, a él le cuesta 4 soles producirla, cada plato. Pero como gana 6, lo vende a 10. Por eso cuando la empresa tenga un costo más alto, por ejemplo, sube el precio del chancho, sube el precio del arroz, le sube el alquiler del local o le sube el salario al mozo, eso hará que esto suba, por ejemplo, a 6. Pero como él quiere mantener su ganancia, va a hacer que ahora que el precio suba a 12. ¿Te das cuenta? Por eso los costos son importantes, porque le van a permitir al empresario calcular su margen de ganancia y también el precio. Aunque también hay que hacer una observación. Hay casos en que las empresas, a pesar de estar perdiendo, siguen operando en el mercado. Hay casos en que las empresas están vendiendo un producto a un precio donde hay pérdidas. Profesor, ¿cómo voy a vender un producto donde hay pérdidas? Es que la pérdida es mínima, por lo que vamos a explicar en un ratito. Hay costos que son fijos, que no puedes evitar, y hay costos que van a ser variables, que sí puedes evitar. Así que mucha atención que tenemos poquito tiempo, ¿ya? A ver, empezamos. El enfoque de los costos parte de un axioma que es totalmente económico, ¿no? Se habla de los costos explícitos y los costos implícitos. Profe, ¿y cuál es la diferencia? Son palabras muy técnicas. Vamos a explicarlo así. Mira, los costos explícitos vienen a ser costos reales. O sea, son gastos que efectivamente hemos desembolsado. ¿Me entiende la figura? Hemos desembolsado, un poquito de papel, hemos desembolsado esos gastos y que efectivamente van a ir a los libros de contabilidad, que efectivamente vamos a plantear un ratito, ya, sino que
está haciendo un calor de la Madonna, ¿ya? Vamos a desembolsar y que van a ir de frente a los libros contables. Profesor, ¿me puede dar un ejemplo? No hay problema. A ver, si yo tengo una cabina de internet, que es un negocio, ¿no? Tengo costos. Por ejemplo, el local. El local lo tengo que pagar y eso para mí va a ser un costo fijo. Así esté cerrado, ¿no? Por eso que hay muchos empresarios que tenían cabinas de internet y como no les permite el gobierno que funcione, han tenido que reconvertir su negocio, ¿no? Ahora esa cabina se ha vuelto bodeguita o vende fruta, ¿no? ¿Sí o no? Para seguir pagando los alquileres al personal, ¿no? Eso se llaman costos reales, ¿está bien? Por ejemplo, el grupo Ciencias tiene que gastar en energía eléctrica, ¿no? Las computadoras funcionan todo el día, ¿no? Hay que pagar alquileres, hay que pagar a los profes, la clase. Entonces, eso se llaman costos explícitos, porque son costos reales. Son desembolsos que efectivamente se van a contabilizar en un libro. Por eso que hay una profesión que se llama contabilidad. Y los contadores justamente son los auxiliares de los economistas, ¿no? Son aquellos que se encargan de registrar los desembolsos que la empresa realiza bajo técnicas que ellos obviamente van a estudiar, ¿no? Ahora, ¿qué son los costos implícitos? Este es bien difícil, ¿eh? Los costos implícitos vienen a ser los desembolsos no realizados. O sea, es el costo de los factores de producción que hemos utilizado, pero que no hemos remunerado. Profe, ¿cómo es eso de que usted tiene un factor de producción que emplea pero no remunera? O sea que usted contrata a un trabajador, por ejemplo, usted contrata a un mozo en un restaurante y no le paga. No entiendo, profe, ese mozo usted lo va a abollar. Tiene que pagarle, le va a hacer un juicio. Un ratito. Es que a veces hay recursos que los empresarios utilizan que son de su propiedad. O hay recursos que a veces tienen que ver con vínculos familiares. Por ejemplo, una bodega, un mini market, ya para hacerlo más actual, más moderno, tiene 2 empleados. El dueño del negocio trabaja en un local del mini market que es alquilado. Él paga 2.000 soles mensuales de alquiler. Cuando venda en cosas 2.000, va a estar tranquilo. Ya tengo para pagar el alquiler. Tiene que pagarle a los empleados. Esos son costos explícitos, son costos reales. Hay un mini market al frente donde el local es del propio dueño. O sea, era su casa que él ha vuelto mini market. Los 2 jóvenes que atienden son sus hijos. El mayor atiende en la mañana porque estudia en la tarde y el menor atiende en la tarde porque estudia en la mañana. Y uno de ellos se le puso sabroso: papá, tienes que pagarme un sueldo, ya. Y con el sueldo que te voy a pagar, me vas a pagar la comida que te doy, la universidad que te pago y el cuarto donde duermes, ¿ya? Por eso que la mayoría de esos negocios no remuneran a sus trabajadores porque son vínculos familiares. Si tú analizas, los costos de la segunda tienda son implícitos, porque son desembolsos que el empresario no termina realizando, porque el local, él mismo no se va a pagar el alquiler, pues, ¿no? ¿Sí o no? Él tampoco le va a pagar a sus hijos porque son su familia, ¿no es cierto? Eso evidentemente es lo que genera el costo implícito. Profesor, ¿y qué ventaja trae eso? Precios. Los precios van a ser más bajos. Hay algunos lugares, como los mini markets, donde tú eres cliente porque dice: don Pepe vende barato. ¿Y por qué vende barato? Porque tiene costos implícitos, ¿no? Por ejemplo, la gaseosa, helado sin helar, te la da a igual precio. En cambio, el otro, la helada te la vende a 50 céntimos más. Así funciona la teoría económica. Igual pasa con los taxis. En Lima hay cerca de 400.000 taxistas. Esa es la chamba más segura que hay cuando te quedas sin empleo. Pero esos 400.000 taxistas, por lo menos 300.000 son informales. Y esos informales en su mayoría trabajan con auto que no es propio. Se alquilan un carro. Por eso que el taxista que trabaja con carro alquilado anda desesperado buscando clientes porque tiene que sacar el alquiler del carro, ¿no es cierto? Y luego sacar la gasolina. Y al último recién le queda su supuesta ganancia, ¿no? En cambio, el que trabaja con carro propio se levanta a la hora que quiere, él decide si trabaja o no, se va a almorzar a su casa, hace su siesta, ve su Champions, ¿no? Y encima está tranquilo, porque tiene un costo implícito, porque tiene un ahorro ahí, ¿no es cierto? Que es un recurso
que no remunera como es el alquiler del carro, ¿ya? Esa es la diferencia principal. Bueno, entonces a partir de acá, muchachos, vamos a entrar ahora sí ya a esta parte que es un poquito complicada. Y acá, por favor, le voy a decir al hospedador que me dé el pase si es que tienen que hacer alguna pregunta en esta parte, ¿ya? Porque como es un poco complicado, voy a obviar la parte gráfica para que se pueda entender mejor, ¿ya? A ver, empezamos. Mira, el costo total de un proceso productivo se simboliza así, el CT, ¿ya? El costo total de una empresa va a ser igual al costo fijo más el costo variable. Hay que sumar ambos costos para determinar el costo total. ¿Está bien? Por lo tanto, vamos a ver la diferencia, el versus entre ambos costos. A ver, los costos fijos vienen a ser costos generales o también se llaman costos hundidos. Maestro, ¿por qué se llaman costos hundidos? Porque si la empresa no produce nada, va a ser exactamente la pérdida que la empresa va a obtener. El costo fijo se llama así porque a medida que la producción vaya aumentando o a medida que la producción vaya disminuyendo e incluso si la producción fuese cero, está cerrado el negocio por un tiempo, el costo fijo, señores, permanece igual. El costo fijo no cambia en el corto plazo. Por ejemplo, una empresa que tenga un costo fijo, el alquiler, ¿no? Los locales, las instalaciones son en su mayoría alquiladas, representa un costo fijo, ¿no? Un costo explícito, evidentemente. El pago, por ejemplo, de seguridad, ¿no? Un restaurante tiene su vigilante en la puerta, le paga sus 1.000 soles mensuales, ese es un costo fijo. Al vigilante no le interesa cuánta comida vendió el restaurante, a él le importa que cada mes le caiga sus 1.000 soles. O sea que el costo fijo es un costo hundido, ¿no? Porque es un costo que no depende de cuánta producción se está generando. ¿Me dejo entender o no? ¿Ya? El salario de algunos empleados también se va a considerar un costo fijo. Es un costo de tipo permanente, ¿no? Que solamente hay en el corto plazo. En cambio, el costo variable, escúchame bien esta parte, va a ser un costo operativo. ¿Y por qué se llama costo operativo? Porque va a ser un costo directo. Está involucrado con el nivel de producción. Por lo tanto, si el nivel de producción aumenta, también va a aumentar el costo variable. Y si el nivel de producción disminuye, entonces también disminuirá el costo variable. Por ejemplo, en una pollería, el costo variable sería la compra de los pollos, los insumos. Si el restaurante sabe que este fin de semana va a vender más pollos a la brasa, pues compra más pollos. Su costo variable va a aumentar. Costo variable sería el carbón. Costo variable sería el salario que le paga, por ejemplo, a los mozos que cobran de acuerdo a cada mesa que van atendiendo, ¿no? Son costos netamente operativos, ¿no es cierto? Y si la producción fuese cero, entonces el costo variable obviamente también sería cero, porque es un costo de carácter directo. Está relacionado, obviamente, con la producción. A ver, voy a hacer una pregunta. Vamos a trabajar así con algunos ejemplos y luego hago la pregunta con la actualidad económica necesaria. A ver, imagínate un local cuyo negocio sea, un casino, ya, un tragamonedas. ¿El local qué tipo de costo es? El alquiler. ¿Alguien podría responderme? Fijo. Fijo. Ya, chévere. ¿El pago a los vigilantes? Eso variable. Fijo. ¿Variable? Fijo. Fijo, pues claro. O sea, hay días que el casino está vacío, ¿no? Igual están los vigilantes ahí, porque su función solamente no es que la gente juegue, sino que no se lleven las máquinas o la plata. Es un costo fijo a corto plazo. Por ejemplo, el pago de azafatas también es un costo fijo, ¿no? Obviamente. Pero, por ejemplo, la energía eléctrica que consumen las máquinas, ¿qué tipo de costo sería? Variable. Sería variable. ¿No? Variable. Ahora, esta pregunta me la hicieron, por eso les pongo el ejemplo del casino, porque fue una pregunta que me hicieron el otro día en otra academia. Me dijeron, profe, ¿y las máquinas tragamonedas qué costos son? ¿Fijo o variable? Ninguno de los dos. Porque la compra de esas máquinas es una inversión. Y hemos dicho que la inversión no es costo, es gasto al futuro, gasto de capital. Maestro, entonces, ¿cuál es el costo
de un negocio que tiene máquinas, es el desgaste de las máquinas. Porque tú sabes muy bien que esas máquinas no van a ser eternas. Esas máquinas con el tiempo se van haciendo obsoletas, ¿no? Los juegos se van modernizando, ¿sí o no? Y eso va a generar que esas máquinas se vayan deteriorando. Entonces, el valor que pierden se llama depreciación. Ya, no olviden nunca esa palabra, depreciación. Es la reposición del capital o del bien de capital que se va desgastando. Por lo tanto, la depreciación viene a ser un costo variable. Porque mientras más trabajen las máquinas, obviamente se deterioran más rápido, ¿verdad? Eso es fundamental. Un auto que se emplea para llevarlo a la familia, usarlo domésticamente, no se deprecia tanto como ese mismo auto si usara, por ejemplo, en hacer colectivo, ¿no? En hacer colectivo trabaja más el carro, entonces se deteriora más. Eso se llama depreciación, ¿ya? Sería un costo variable. Bueno, la pregunta que les voy a hacer, y por favor, el que se enlaza, señor hospedador, me pasa la voz para poner en la lista del sorteo del libro, ¿ya? La pregunta es la siguiente. ¿Por qué han quebrado los gimnasios? ¿Por qué de cada 10 gimnasios solamente uno sobrevive y está esperando que le den el permiso para empezar a funcionar? Falta de público. Bueno, lógico, ¿no? Se supone que los gimnasios... ¿Quién fue, dices? ¿Por los costos fijos? Ahí está, ese tigre sí está bien, ¿ah? Apúntame ese nombre, ¿quién es? Ya, pero ¿cómo se llama pues el papá? Ya. Ya, vamos a llamarle Juan. O dame tu nombre, hijo, para mencionarte y la gente te conozca. Qué bien tu respuesta. André. Costo fijo. André, costo fijo, claro. Porque imagínate, es el caso, no sé si vistes, de repente puedes verlo en YouTube. La vez pasada el programa Panorama hizo un reportaje de los negocios que han quebrado y entrevistaron a un señor que se endeudó con el banco $100.000 para equipar su gimnasio de 6 pisos, ahí en San Borja, zona Ficha. Le pidió al banco, hipotecó hasta su vida, ¿no? Inauguró el gimnasio el día 15 de marzo, trajo orquesta, pase libre, ¿no? 15 de marzo, gran inauguración. Y el día 16, el presidente de la República declara la cuarentena y el estado de emergencia. O sea, no llegó a funcionar ni un solo día. Y hasta hoy han pasado ya ¿cuántos meses? 8 meses y no está funcionando. Y el banco le está cobrando los intereses, obvio, le está cobrando el préstamo, el dueño local le está cobrando el alquiler, los vigilantes están cobrando lo que tienen que supervisar porque la gente puede entrar y llevarse todo, ¿no? O sea que los costos fijos lo han matado. Por eso los costos fijos, escúchenme bien, se llaman costos hundidos, ¿ya? Porque obviamente son costos que involucran la pérdida de una empresa, ¿ya? Bueno, ahora como ya tenemos, gracias a bacán el alumno que participó, vamos ahora a los costos a nivel unitario, ¿ya? ¿Perdón? Profesor, disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? A ver, maestro. Soy Mara, mujer. Ya, disculpa, no te había escuchado. ¿Tamara? No, no preocupes. Ya. Una consulta sobre los costos fijos y variables. Ya. Lo que pasa es que hace un tiempo yo trabajé en comida rápida Ya. y manejaban al personal como un costo variable, ya que mensualmente había a veces renuncias, a veces no, Claro. a veces habían ascensos y cambiaba el costo, o sea, de su pago. Entonces ahí lo consideramos como variable, no como un fijo. Es que el trabajador depende del tipo de empleador que tenga. Lo que tú me estás diciendo es que hay muchas empresas del sector formal, como por ejemplo las empresas de comida rápida, pero que generan un empleo informal, ¿no? O sea, no los tienen en planilla, no los aseguran, los contratan por un tiempo y como la economía está en un descalabro, prefieren pagar variablemente, ¿no? O sea, le dicen, por cada hamburguesa que se venda, te corresponde un sol. O sea, mientras más vendas, tienes más ingresos. Si no vendes, no te pago nada, ¿no? Ese es el mecanismo que se emplea porque generalmente las empresas cambian sus costos en función a la coyuntura económica, ¿no? Pueden haber costos fijos en algún momento, costos variables. Por ejemplo, yo para la academia soy un costo variable, porque a mí me pagan por hora. Si no hay clase, ¿por qué crees que voy a recuperar la clase del día de ayer que perdimos? Porque esa clase no me la han pagado. Recién me la van a pagar cuando la dicte, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? O sea, va a estar en función siempre cómo
la empresa tenga una coyuntura, ¿ya? Profesor, ¿eso Ya. no es un subempleo? Perdón, Ya, hijo. doctor, gracias. Eso no es un subempleo. Claro, es una forma de subempleo, pues es un subempleo visible, ¿no? Pero eso ya depende de cómo se fiscaliza, ¿no? A las empresas. Mira lo que pasó en McDonald's, ¿no? Esos dos muchachos que murieron electrocutados, al final el negocio tuvo que negociar con la familia, pagar un dinero, o sea, eso ya es un tema jurídico, ¿no? Vamos a entrar fundamentalmente al tema. Pero lo que dice la señorita está bien, ¿ah? Hay empresas que pueden generar costos fijos o costos variables. Dime. Una pregunta, las máquinas, usted dijo que el tragamonedas es inversión, o sea, las máquinas que tienen depreciación siempre los considero como inversión y no como costo fijo. Ah, no, no, las máquinas no son costo fijo, ni la depreciación es costo fijo, la depreciación es variable, hijita, porque va a depender de cómo la empresa va funcionando. Por ejemplo, las máquinas que han sido compradas para el gimnasio, sin funcionar, se van a depreciar menos que funcionando, ¿no es cierto? Ya, por eso la depreciación es variable. Pero, Ya. pero la máquina tragamonedas dijo que era inversión. Que no era Claro, ningún si yo compro una máquina tragamonedas en $10.000, eso no es un costo, es una inversión. Lo que es el costo es la depreciación de la máquina, que va a depender de cómo el casino funcione, ¿no? Si es un casino con alta clientela, esa máquina va a tener que ser reemplazada rápidamente, porque el cliente va a decir, la misma máquina de hace un año, ya no vengo a este casino, se va, ¿sí o no? Por eso que el casino tiene que modernizarse, ¿no? o sea, Hoy, la depreciación claro. de una máquina sería el costo, ¿no? La máquina. Claro, la depreciación es el variable. costo variable, señorita, ¿ya? Si dice la máquina sería inversión. Sería inversión, muy bien. Gracias. Lo que pasa es que en la mayoría de academias o de colegios te van a decir, la máquina es costo fijo. No, no, no. Es capital fijo, que es diferente, pero no costo. El costo es el desembolso, ¿ya? Si tú te compras una mototaxi, la mototaxi no es costo, es inversión. Pero su desgaste sí sería costo. Mientras más trabaje la mototaxi, más se va a depreciar. Una mototaxi nuevecita es bonita, ¿no? Forradita, huele rico. A los 2 años ya se le va cayendo los fierros, ¿no? Hay que agarrar bien el asiento, ¿sí o no? Se deprecia, pues. Esa es la diferencia, ¿no? Bueno, Profe, a ver. Gracias. No profe, creo cuando que usted termine. dice, No va a terminar esto, ¿ah? A ver, dime. profe, cuando usted dice costo fijo, corto plazo, ¿a qué se refiere? El corto plazo se refiere al momento en que la empresa está funcionando, en que está operativa. Cuando la empresa ya se expande, o sea, empieza a crecer el negocio, se llama largo plazo. ¿Ya? A largo plazo ya todos los costos van a ser variables, pues porque la economía está aumentando máquinas, está aumentando personal, está aumentando insumos, todos los costos se hacen variables. Esa es la diferencia. Ahora, corto plazo y largo Gracias. plazo, eso depende no del tiempo, sino del tamaño de la empresa, del tamaño del negocio. ¿Ya? Dime. Profesor, Ya. el corto Tienes que decirme el plazo y nombre, largo pues, hijo, plazo. para poder hablar con la alumna. A ver, Gerald. Profesor, en un libro yo leí que era el corto plazo y largo plazo depende del tiempo y no de la capacidad. No. Si eso te han dicho, denúncialo. ¿Ya? Es corto plazo y largo plazo. No, corto plazo dicen hasta un año, largo plazo más. Ese es cuando se habla de finanzas, de préstamos. Pero cuando hablas de producción, el corto plazo y largo plazo no depende del tiempo, depende de tu capacidad de producción. Te pongo un ejemplo. Tú ahorita sales a vender raspadillas porque ya está haciendo calor, ¿no? Pones tu pequeño carrito y te va tan bien que al siguiente mes ya tienes un carrito más. Eso se llama largo plazo. ¿Cuánto te duró tu corto plazo? Un mes. En cambio, una empresa, ponte Molitalia, que es una supraempresa, una empresa, digamos, muy grande, una de las empresas más grandes del país, inicialmente producía fideos, ¿no? Molitalia como en Italia, ¿te acuerdas o no? Después de 25 años ha empezado a producir conserva de pescado, a producir por ahí arroz embolsado, ¿no? O sea, ya las empresas van creciendo, pero las más grandes les va a demorar más su crecimiento, pues. En cambio, las pequeñitas pueden dar el gran salto, esa es la diferencia. Así que si tu profe te ha dicho del tiempo, no tienes que ir a la fiscalía, ¿ya? Profesor, y en el largo plazo solo habría costos variables. Costos variables, claro, porque todo crece, pues, ya todo está expandiéndose, ¿ya? Muy bien, bueno. Gracias. Y bien, qué buenas preguntas, ¿ah? Qué buenas preguntas. A ver, vamos ahora a los costos unitarios. A ver,
Hay dos tipos de costos unitarios, al toque ya, porque tengo que hacer por lo menos un par de preguntitas. Está el costo medio total y también está el costo marginal. ¿Cuál es la diferencia? Que el costo medio total es el costo total de cada unidad producida. Entonces, para yo calcular ese costo unitario, ¿qué hago? A mi costo total lo divido entre mi Q, o sea, mi volumen de producción. ¿Está bien? Por ejemplo, a ver, vamos a suponer que yo he producido, 600 frazadas. Ya está, ¿listo? Y mi costo total ha sido de 30.000 soles. Costo fijo y costo variable. Me dicen, profesor, ¿me puede hallar el costo medio? Fácil, el costo medio sería el costo total de las 600 frazadas. 30.000 entre las 600 frazadas que he producido. Bueno, si esto lo divides, te va a dar 50 soles. ¿Qué sería 50 soles? El costo medio. Es lo que te cuesta producir cada unidad. ¿Está bien? Lógicamente, no lo vas a vender a este precio. Tienes que venderlo a un precio mayor, porque tienes que agregar tu margen de ganancia, ¿sí o no? Y lógicamente, si agregas tu margen de ganancia, el precio termina siendo, pues, ponte 90 soles. En esos 90 soles terminas ganando 40. Por eso es importante hallar el costo medio. Y además, el costo medio va a ser igual al costo fijo medio, que sería el costo fijo entre la producción, más el costo variable medio. El costo variable entre la producción. Profesor, ya me perdí. ¿Por qué me mete costo fijo y costo variable? Tienes que razonar, mira. El costo medio es costo total sobre producción, ¿verdad? Ahí está la formulita. Pero ese costo total, ¿a qué es igual? Al costo fijo más el costo variable sobre la producción. Entonces, lo que tienes que hacer es fraccionar esto de acá y te va a dar lo mismo, ¿ya? Esa sería entonces la expresión para hallar el costo medio. Pero ahora sí viene el que estaba esperando. Este es el costo más importante, ¿ya? A ver, vamos a analizar qué representa, papá ayúdame, qué representa el costo marginal. Ojo a este término, ¿ya? Ojo a este término. El costo marginal viene a ser el costo, mira, de la última unidad producida. Allá, o sea, es lo que me cuesta producir no cada unidad, sino la última unidad, la que hemos agregado. Entonces, para eso tenemos una expresión bien fácil. Variación del costo total entre la variación de la producción, ¿ya? Ahora, no vayas a hacer esto, ¿ah? Un alumno, me acuerdo, hace un tiempo hizo esto, canceló y dijo que era igual que el costo medio. No es así, ¿ya? El costo marginal es el costo de la última unidad. A ver, hacemos un ejemplo, facilito para que puedan entender. A ver, imagínate un sastre, ya está. El sastre está haciendo ahorita, 3 ternos, muy bien. Su costo total es de, 300 soles, muy bien. Y ahora produce un terno más, porque hay un cliente que le ha pedido que le confeccione un terno. Obviamente su producción, como hace un terno más, sube a 4 unidades. Al subir la producción, este costo total va a tener que subir, pues, por el costo variable. Porque al hacer un terno más, implica más tela, ¿no? Implica más insumos, más mano de obra. Ya, suponte que sube a 420. Ya. Me dicen, hallar el costo marginal. Bien fácil, ¿eh? Pregunto, ¿cuánto aumentó la producción? Una unidad, ¿no? Un terno. ¿Cuánto aumentó el costo total? 120. 120. Ese es el costo marginal. 120. Ya, o sea que este es el costo no de cada terno, sino del cuarto terno. Porque el costo medio sería fácil, ¿no? 420 entre 4, sería 105 soles. Pero además acá me están pidiendo el marginal, o sea, el último. Ya, suponte que ese es un cliente normal. Ahora entro yo, mira, yo también quiero mi terno. Y obviamente el sastre se va un poquito a asustar porque va a tener que gastar más que el anterior, se nota claramente, lo estás mirando. Ahora, al aumentar la producción a 5, esto sube a 800. Su madre. A ver, pregunta. Se consagran si la hacen, ¿ah? ¿Cuál es el costo marginal del terno del profesor Cuyán? A ver.
¿Cuánto subió la producción? Un terno. Pero ¿cuánto subió el costo? Ahí está la diferencia. La diferencia sería, ayúdame, 380. 380. Esta diferencia, ¿verdad, muchachos? Ya, ahora, ¿qué sería 380? ¿Lo que cuesta hacer cada terno o el quinto terno? El quinto El terno. quinto, el terno, último, quinto ¿sí o no? Obviamente, hacer mi terno ha costado más que el del cliente anterior, ¿no? El cliente anterior era un flaquito de 60 kilos, ahora mira quién ha entrado. Obviamente va a gastar más en hacer un toldo, digo, en hacer un terno, que en hacer, pues, el terno anterior, ¿no? Eso es lo fundamental. Bueno, para terminar, voy a hacer un ejemplo real. ¿Cómo explicarías este caso? A ver, ¿por qué en los chifas, ojo, mira este ejemplo, ¿por qué en los chifas el chaufa a la carta es más caro que el chaufa en el menú? Si tú pides un menú Porque de... viene más. Ahí lo- Los ingredientes. Es calidad de... Ah, ya, tú me dices, el chaufa a la carta implica mejor calidad, Mejor. ya te ponen carne de verdad, ¿sí o no? Ajá. ¿No? Ya te ponen huevito ahí partido, tortillita, te ponen Más cebolla cantidad. china. ¿Más insumos? Claro. En cambio, en el del menú, ¿cómo es el chaufa del menú? Puro arroz. Sin Arroz. pura cebolla china en lugar Con de pollo. pellejo. ¿Sí o no? Claro, y por eso tú no puedes reclamar, pues, ¿no? Un chaufa del menú 8 soles con sopa. El chino te va a decir, es que es menú, pues. Pero si pides un chaufa de 40 soles especial, el chino va a demorarse un poco más, ¿no? Ya no va a hacer bulla con su espátula porque sabe que el costo es mucho mayor, ¿ya? A ver, pásame la hojita, un par de preguntitas porque ya estamos con el tiempo, ¿ya? A ver. En la pregunta 1, ya, acá la tenemos, mira. En una frontera de producción, ¿qué costos se generan? Costo de oportunidad. Costo de oportunidad, muy bien. Lo que dejo de lado, ¿no? Lo que dejo de producir. En la pregunta 2, a ver, vamos a analizar. En el punto A se producen 60 turrones, una panadería, por ejemplo, y 20 tortas, ¿no? En kilogramos. En B subió la producción de turrones, pero para que produzcan más turrones, has bajado tu producción de tortas. Porque lógico, pues la harina que tú usabas en tortas, ahora has sacado un poquito para hacer más turrones. Al obrero que hacía torta lo pasas ahora a hacer turrones. Por eso que turrones sube y tortas baja. Acá me están preguntando de pasar de B a C. A ver, de B a C, ¿qué ha pasado? Tu producción de turrones, ¿cuánto ha subido? 30, dilo sin miedo, normal, te equivocas, normal. Subió en 30, ¿sí? 70, 100. Pero la cantidad de tortas bajó de 16 a 10. O sea, ¿cuánto ha bajado la cantidad de tortas? 6. Ese es el costo de oportunidad, ¿ya? Justo, mira, la clave que habíamos modificado, ¿no? Siempre cuando, le voy a dar un tic, cuando en el examen hay un error siempre y el profesor rectifica el error, esa es la respuesta, ¿ya? Sí, marquen fijo la respuesta. La respuesta sería 6 kilos de tortas, ¿ya? La 3 son costos aquellos que solo existen a corto plazo, costos fijos, ¿no? Acuérdate. Ya, la 4 ya es fácil, pero no la hagas, da vergüenza. En una pollería, la compra de leño, carbón, ¿qué tipo de costo es? A más pollos, más leña. Variable. Variable, pues, papá. Ya, pregunta 5. Las economías de escala se relacionan con los costos allá. Economía de escala significa que las empresas producen más cantidad, mayores volúmenes, mayor unidad. Y eso hace que los costos fijos medios vayan bajando, ¿no? Se vayan reduciendo. A ver, un ejemplo para que vean lo que es economía de escala. Tú le preguntas a tu mamá más tarde, mamá, ¿cuánto has gastado en el almuerzo del día de hoy, en la comida para la familia? Mira, para hacer ese pollo al sillao con tu sopa de verduras he gastado 50 soles y encima quedó para la noche, ¿no? Pero solamente arroz. ¿Qué pasaría si en ese barrio donde vives deciden hacer olla común? ¿Sabes lo que es olla común, no? O sea que todo el barrio se reúne, las familias, son 30, 20 familias, y deciden hacer la misma comida dando una cuota a cada familia. Dime, si hacen olla común, ¿la cuota va a ser mayor o va a ser menor que cuando cocinaban solos?
Menor. Va a ser menor, pues por eso ante la crisis que hay ahorita, tú has visto, las zonas más pobres de Lima hacen olla común, ¿no? Todo el cerro se junta para hacer caucao para todos, ¿no? ¿Sí o no? Y eso hace que el costo sea más bajo, economía de escala se llama eso. A ver, la 6, mira, justo. ¿Te has dado cuenta que cuando comes un ceviche de menú es pura cebolla? Y cuando lo pides a la carta casi no hay cebolla, es puro pescado, es por algo, ¿no? Son los costos que marginales, ¿ya? Uy, 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 ya llegó el taxi, a ver la 7. Los costos, ya lo expliqué. ¿Se acuerdan el taxista que trabaja con su carro propio? Implícito. El minimarket que tiene un local que es propio, implícito, muy bien. Implícito. La 8. Cada vez que aumenta la producción, el costo fijo medio baja, pues, porque la producción sube y el costo fijo no. Si una empresa mantiene su producción, imagínate el sastre, no sube su producción, la mantiene en 3, entonces ¿cuánto será el costo marginal? 0, pues. De que no sube la producción. Si no sube la producción, no sube el costo total, pues. La variación sería 0. ¿Ya? Si el precio es menor al costo medio, hay pérdidas, ¿sí o no? La clave sería la D. Y la 11, si el costo variable total aumenta menos que la producción, o sea, ¿qué pasa si el costo variable es más lento y la producción es más rápida? Esto empieza a bajar, ¿ya? El costo variable medio disminuye.